Bueno, Fabricio, un millón gracias por el tiempo, por darte este tiempo para esta tertulia. Para quien nos vea, nos escuche, Fabricio es politólogo, columnista del diario La Hora, perteneciente a Jóvenes Creo, entre otras cosas. No sé, Fabricio, ¿qué más nos podrías contar de ti, de tu perfil, que sea relevante para quien no te conozca? Bueno, recientemente también ahora pertenezco a un think tank argentino que se llama Estela Sur. Estoy como uno de los investigadores. De hecho, ya van a salir más artículos de investigación justamente a través de este think tank. Eso ha sido como que la última adición, por así decirlo. Chévere. El concepto de think tank, ¿qué es exactamente? O sea, ¿cómo funciona? Son grupos de pensamiento, en dejarlo en simples palabras. Tú tienes un ejemplo muy bueno en Ecuador, que es Ecuador Libre, que trabajó o está trabajando también con el gobierno, es decir, varios perfiles que se fueron preparando en este grupo de conversación, debate de ideas, formación, capacitación. Puede ser, van tomando como que espacios ahora de relevancia públicos, los ves de consejeros, tal vez incluso en la asamblea. Entonces es chévere este tipo de grupos porque van formando tal vez líderes o si no quieres líderes, pues también investigadores, entre otras cosas. El, el, este concepto de lo que entiendo, normalmente se habla o se debaten ideas más del tema político, económico, o hay algún foco específico en el que tú participas. Los think tanks sí son más comúnmente económicos, políticos, sociales. Yo participo más en los políticos. El área de la economía no es mi fuerte. Igual me gusta capacitarme cada vez más en lo que son impuestos, tributos, porque es algo que la verdad antes yo lo tenía muy a un lado, pero ya cuando vas creciendo te vas dando cuenta del impacto tributario que hay y bueno, vas tomando más conciencia de ello. Claro. Entonces, creo que me enfoco más igual en lo político, creo que en eso es mi especialidad. Y normalmente creo que hay una tendencia, una ideología en los think tanks, ¿no? Sí, pero te cuento que igual, como son grupos de pensamiento, tú estás a favor también del debate, es decir, yo participé en debates de Ecuador Libre y tal vez muchos dirán que sí, Ecuador Libre obedece a una ideología en específico, pero no necesariamente, la verdad. O sea, los debates ahí fueron intensos, había mucha diversidad de ideas y fue sobre todo respetuoso. Entonces, bajo al menos en mi experiencia, como que uno podía debatir en temas tan sensibles como el aborto, por ejemplo, sin quedar en enemistades, yo qué sé, pero había un libre pensamiento. Chévere. Me parece bueno. Yo sinceramente el concepto lo escuché no hace mucho, pero creo que sería importante que haya como que más, se promueva más el tema y que más personas participen, ¿no? Porque te ayuda a formar ideas, a formar líderes, y aquí en Ecuador existe Ecuador Libre y creo que hay otro que se llama el Instituto de Economía Política, ¿puede ser? Instituto Ecuatoriano de Economía. Sí, hay un instituto tributario y un instituto económico también, si no estoy mal, hay dos. Pero sí, son buenas ideas porque a la final no muchos les gusta debatir sobre política. A la final la política para muchos tal vez es un tema un poco aburrido, pero a otros es apasionante, conflictivo. Ahí está. A mí me encanta Twitter por eso. O sea, es muy conflictivo en el torno de que uno conoce en verdad al político ahí, porque uno puede ver la foto en Instagram como uno quiere que lo vean, pero en Twitter pues es un poco menos controlable eso. A menos que tenga asesores que estén detrás tuyo Claro, 24/7, te va a salir un comentario o algo que la gente va a decir, bueno, ahora lo conozco un poco más, para bien o para mal. Es decir, van a claro, saber cómo eres en verdad, cuando te calientas tal vez, o bueno, pero... claro. ¿Sabes qué me pasa a mí? A mí durante mucho tiempo la política la mantuve como que de lejos. Siempre he sabido que es súper relevante para todos los ciudadanos, es súper importante, pero tal vez sea algo de Ecuador que muchas personas tienen
este concepto de que la política es algo sucio, por el tema de la corrupción. Hay como que tal vez un estigma, no me quiero acercar a eso. En mi caso personal es la mentalidad que tenía era, la política es sucia y yo no me quiero meter a eso, mejor me enfoco en lo mío, o sea, súper individualista, ¿no? Y yo me imagino que, yo creo, por lo que converso, que hay muchos jóvenes que piensan igual y o sea, eso los aleja de la política. ¿Tú qué crees que Fabricio tiene 22 años? ¿Tú qué crees que se puede hacer aquí en Ecuador para que haya más participación de jóvenes en la política o en el debate de ideas, en empezar a darle tiempo a estos temas más trascendentales? Mira, antes de responderte, te lanzo una pregunta. ¿Tú crees que acá si el voto no fuera obligatorio, cuál sería nuestro índice? ¿Superior al 50% o inferior al 50%? Yo te diría que yo pienso que es alrededor del 50%. Y Tal vez eso no creo que sea menos, aún pero así es un porcentaje relativamente bajo a lo que uno espera de una democracia activa. Y capaz tengas razón, es decir, capaz redondee al 50%. Por ejemplo, hace poco hubo elecciones en Honduras, que si no estoy mal, el voto era así optativo, si no es Chile el que tiene ese método de voto. Pero el porcentaje fue bajo. La cosa es esa. Y aún así la recalcaron como una de las elecciones con más participación. Entonces creo que en Ecuador el tema es que, como tú dices, la persona ya dice, sabes que el político es sucio, no hay que confiar en esto, no confío en el medio político para realizar un objetivo. Porque la verdad actualmente hay otros canales, es decir, tú ves activismos medioambientales que no necesariamente son políticos, pero ves otras formas de tú hacer algo por el bien común, no necesariamente siendo político, pero aún así la política es demasiado importante para cualquiera. Todos los días hacemos política, pagando impuestos en cualquier cosa, trabajando, colaborando con el seguro, ese tipo de cosas. Incluso siendo menor de edad, estás bajo una tal vez educación pública, estás haciendo o viviendo los frutos del Estado, de lo que es política. Creo que a la final hay que fomentar el debate. Acá hay un debate muy tóxico a veces, decir encasilla mucho de que eres de izquierda o eres de derecha, ya piensas de una forma u de otra, te ganas enemistades, ya te odian únicamente por lo que estás pensando, tal vez. Y me parece curioso eso. De hecho, me gusta mucho hablar con personas que piensan un poco contrario a mí, porque, no sé, me gusta expandir un poco la mente, entender tal vez, tal vez no compartir su opinión, pero sí tal vez entender por qué piensan así. Entonces, creo que eso le falta mucho al joven promedio, es decir, estas ganas de entrar a la política, a debatirla. Creo que también es un poco por desconocimiento decir, igual vamos a estar como estamos, hemos estado 20, 30, 50 años igual, da igual si estoy activo o no. Pero eso no es cierto. De hecho, si estamos más activos, no digo que la corrupción se vaya a esfumar, pero sí digo que les va a ser mucho más difícil de ser corruptos. claro, Es decir, si tú estás ahí pendiente de los contratos, exiges que transparenten cuánto te costó el parque de la esquina, y cuando ya transparenta te das cuenta que costó 3 veces más de lo que debió costar, uno dice, ya, pues, o sea, exiges cuentas, rindes cuentas, y no duran los corruptos. O si duran, tienen que ser, la verdad, unos genios, pero aún así es cuestión de tiempo si hay una población activa, ¿me entiendes? Y eso es claro, lo que la gente no está tan consciente, de que tiene mucho más poder de lo que cree unida. claro. Y sabes qué, que yo tengo esta impresión de que eso que dices tal vez me da la impresión que mucha gente no entra, te hablo también desde mi percepción, ¿no? Mucha gente no entra al tema político porque tal vez ni siquiera llega a entender que es más profundo que lo que se ve en campañas políticas. Por ejemplo, si tú ves las campañas políticas aquí, yo las siento más como transaccionales, más como, soy Pepito, me presento y lo que te ofrezco es darte esto. Y te estoy ofreciendo tal vez una carretera, un parque.
Pues Juanito, y lo que te ofrezco es esto, las camisetas y la cancha de fútbol. Entonces, en la cabeza de quien está viendo cómo se hace política, lo que está experimentando es una transacción. Yo voy a votar por Pepito porque me ofrece esto. Y no veo, y yo al menos no siento que realmente aquí en la política local se debatan ideas y el debate vaya a ideas. Es más como que estas transacciones y más como tal vez acusaciones, que el corrupto, que tú hiciste esto, que tú tienes lo de acá. Entonces, desde ahí creo que parte todo el asunto, ¿no? Y eso viene de los políticos actuales o los políticos que hemos tenido. Claro. Ahora, para ir con el hilo, tal vez la política funciona así aquí, porque tal vez eso es lo que vende o eso es lo que gana el voto. Tal vez vender una idea, vender un ideal no gana votos. La verdad hay una tendencia en Latinoamérica en cuanto, si hay una tendencia en los jóvenes, es de desafección política, es que, como que lo que decíamos de no me interesa nada la política. Y esto es algo que a la final un político puede aprovechar, puede vender ideas, como te digo, o como tú dijiste, hay una transacción, por así decirlo, en campaña, de que sí, te doy esta camisa, hay gente que te la recibe, yo por experiencia he visto en serio gente en territorio que espera esa camisa y que si tú no llevas esa camisa igual se van a enojar. Es decir, suena un poco a transacción, pero ellos también están esperando como que algo de ti. Pero ahora también el debate de ideas es mucho más primordial, es decir, yo creo que igual no está tan inferior acá en Ecuador, porque digamos en el último debate presidencial sí hubo mucha gente pendiente y muchos cambios. Digamos, Herbas fue una revelación después del debate, subió mucho, llegó a cuarto lugar gracias probablemente a lo que hizo en redes sociales, que no es territorio, como es decir, no es de entregar camisas, y después del debate, que fue una confrontación de ideas, y es decir, tú tienes que saber expresar tus palabras, tú puedes ser incluso un man iletradísimo, pero si tú no te sabes dar a entender, el debate de ideas pudiste haber tal vez mareado a tu oponente o a tu opositor o a X político, pero te aseguro que el votante promedio no te entendió es nada. Claro. Entonces, tienes que para fomentar el debate, yo por eso también mucho en mi página trato de crear un poco contenido con referencias ligeras para que la gente entienda rápido. Es decir, escribo un artículo sobre el problema de los subsidios, pero no me empiezo a poner a argumentar que sí, que los subsidios bajo el autor Gómez del 2017. No, o sea, digo, puse literalmente la canción de que dame más gasolina para Ya. que la gente en Ah. medio se ría y entienda la analogía. Eso y en otras cosas, con la muerte cruzada, que es esto de que el presidente muere y también la asamblea, nuevas elecciones, nadie gana, pero su muerte cruzada. Lo hice referencia a una serie viejísima que se llama es un anime, loco, la verdad. Un Yu Yu Hakusho que hizo un meme famoso que es Duelo a muerte con cuchillos y sale un personaje con dos cuchillos. Ya. Volví a hacer una referencia así y la gente se empieza como que a entender más fácil. El Enganchado. político en general se esfuerza por o venderte algo que no es decir, no ir con lo que en verdad él es, que es algo que un político en verdad debería ir. Es decir, si tú eres un empresario, por ejemplo, no vas y yo qué sé, te vas a tomar una cerveza de litrona con las mangas remargadas, porque la verdad no haces eso en tu día a diario y tampoco está mal. O sea, la verdad, sigue tu arquetipo de cómo eres. Tú eres un empresario, pues habla como tal, pero también para que los demás te entiendan, comunica mejor, no comunicas algo que no eres ni comuniques cosas que no entiendes. Ah. Pero creo que sí, que el debate acá está creciendo, porque cada vez medio la gente así esta tarde va tomando un poco más de conciencia. Y también, al menos las personas, yo me di cuenta, no sé si te pasó con tus amigos, pero las personas que no sabían nada de las propuestas de ningún candidato, se las enteraron en el debate. Y al menos por el debate se enteraron de propuestas. Es decir, Claro. al menos por el debate tuvieron noción de, ok, este man no me convenció, pero el otro sí. Voy a al menos estar pendiente del otro. Y eso es lo que pasó con Yacu, con Gervas, con Lazo, con Arauz, en sus diferentes niveles, pero pasó con los cuatro primeros, incluso con Freile, que fue el quinto.
Claro. Entonces es curioso. Me hiciste acordar de un pana que en la época de las elecciones me llama un día y me dice, oye, ¿qué dice, loco? Oye, explícame las propuestas de los candidatos top, que me voy a comer a la casa de mi pelada y el papá de ley me va a preguntar sobre eso. No tenía idea, hermano. No, y ahí es que, a de ser, chuta, yo me he sentido así, por ejemplo, yo no soy tan conocedor de fútbol, recién me gustó en la universidad, siéndote sincero, loco. Pero, por ejemplo, si yo, mi suegro me preguntase algo de fútbol, yo no sabría qué decir, loco, yo también estaría Claro. como que, Tendrías que llamar a aquí un le pana que te pregunto. diga qué está pasando. Claro, entonces, sí entiendo, pero a la final ves, o sea, al final nace esa necesidad como sea. Incluso tener un suegro activamente político lo hizo o lo obligó a estar activo o informarse medio medio. Entonces, Claro. a la final la política es necesaria. Tú quieres sacar un negocio y vas a tener que saber de los regímenes tributarios y a la final eso es otra vez ¿Sabes qué? enterarse de las reformas. Sabes que por eso yo he cogido gusto a la política ahora último, estos últimos meses, porque por mi negocio me toca rozarme más con los temas tributarios, eh, con las leyes, y uno se empieza a cuestionar, porque cuando tú tienes un negocio, en lo que trabajas todos los días, con lo que generas eh, tus ingresos, que te toque $1, te hace cuestionar, o sea, ¿por qué yo tengo que entregar este dólar? ¿Qué va a pasar con ese dólar? Y entonces eso es lo que en mi caso me ha hecho entrar un poco más. Oye, Fabricio, y lo que mencionabas del voto obligatorio, si no fuera obligatorio, ¿tú cómo ves eso ahí? ¿Tú crees que está bueno que sea obligatorio? ¿Debería ser opcional? ¿Tú tienes una Actualmente postura? yo creo que actualmente al menos sí debería permanecer obligatorio. Sobre todo porque creo que muchos políticos podrían aprovechar, es decir, el político, digamos, en el peor de los casos, ¿no? Imaginemos siempre el peor de los casos y el mejor de los casos. El peor de los casos es que alguien, un político que tiene conexiones con la mafia, es decir, tiene mucho dinero que puede lavar ahí en campaña, en camisas, en diferentes cosas, comprar a la gente, comprar los votos, personas que caminen literalmente, porque hay barrios que se dedican a eso y es una realidad muy fuerte, que se dedican como que todos se ponen de acuerdo, que todo el barrio y cada uno va a cobrar $5. Y todo el barrio gana $5 en un día por caminar 5 horas, yo qué sé. Entonces, el peor de los casos es que este político que tiene mucha plata pueda comprar los votos. Se compra las elecciones, gana. Y nos convertimos en un narcoestado. Ese es el peor, según yo, de los casos. O sea, hablando muy de siendo extremista totalmente. El mejor de los casos es que la gente sí tome conciencia, que ya sabes qué, yo me importa que haya una elección que por la ausencia de votos la gente diga, ok, ganó alguien que no debía, o pensé que iba a ganar el otro y yo subestimé el poder de mi único voto, y la gente empieza a tomar conciencia. ¿Cómo fue en estas elecciones que te digo? Que sí ha tomado un crecimiento, es decir, pero sigue siendo relativamente bajo. Creo que no se acercaba al 60% o se acercó apenas. ¿En dónde? En Honduras, en sí. Si no estoy mal. Pero es curioso porque te das cuenta que no todo el mundo va a votar. Si te das cuenta, piénsalo con los jóvenes de 16 años. Yo no fui a votar a los 16, 17 y podíamos. No sé si tú fuiste a votar, pero a No. esa edad tú dices, voy a ir a pegarme una fila con tremendo sol, no sé cuánto me demora. Empiezas a pensar esas cosas porque eres más joven, no sé, y tampoco piensas tanto en el impacto que vaya a resultar. Pero No. literalmente hay candidatos, no solo acá en Ecuador, en Estados Unidos, que ganan por 1%, que la diferencia es mínima, que los votos blancos hacen la diferencia, que el voto dudoso. Es muy, muy curioso, la verdad yo sentiría que al menos por la falta de participación política, sobre todo de los jóvenes, creo que sí debería ser obligatorio, porque tendríamos un auge tremendo, al menos las primeras elecciones de voto libre, nos daríamos cuenta en verdad de quienes están dispuestos a ejercer su derecho, lo cual Claro, es loco, porque antes teníamos gente que mataba por él, por tener este derecho. claro. Y ahorita que decías eso de que puede darse, si el voto fuese opcional, puede darse que se compren los votos y todo. Dicen que en una de las elecciones para presidente del Club de Barcelona,
de acá de Guayaquil, pasó eso, o sea, uno de los candidatos eh, vio en el padrón qué socios no estaban al día y les dijo, yo te pago la deuda que tengas, o sea, porque tenías que estar al día en la membresía del club para poder dar el voto. Se acercó a los socios que estaban en mora, les dijo, yo te pago, pero me tienes que dar tu voto. Supuestamente pasó eso, ¿no? Eso dicen. No sé si realmente habrá sido así, pero si el río suena es porque piedras trae. No, pero igual te das cuenta que en un espacio reducido que se ejerce igual democracia, es fácil comprar estos votos. Bueno, Por eso el peor de los casos es que un político necesite de este dinero de la mafia, del narcotráfico, justamente para este fin, porque estamos hablando de un país que es mucho más territorio, entonces mucho más gasto, pero tú te vas dando cuenta que puedes comprar y cuando ya estés en el poder, pues fácilmente puedes generar estos recursos, volver un narcoestado, como te digo, que es el peor de los casos que puedes ver tal vez en Venezuela. Es decir, a mí no sé si tuviste Pablo Escobar, pero me da risa porque es muy político, la verdad, la serie es muy política. no, Pablo Escobar, el mayor narcotraficante, estuvo en el Congreso de Colombia. Es decir, estuvo en uno de los espacios de decisión. ¿Qué quita que actualmente no haya gente del narcotráfico y nosotros no sepamos? Aquí en Ecuador, en Colombia, en Argentina, donde sea. ¿Qué quita que en serio nosotros no sepamos que este man está es del narcotráfico? Es un peón, por así decirlo, porque ni siquiera tienen tanto poder. Y en lo de Pablo Escobar, tú te das cuenta que incluso es tan loco que el man era considerado terrorista. Y una cosa, los estados no pueden negociar con terroristas. Es una regla, creo que general de cualquiera. No puedes ah, negociar con terroristas. Estados Unidos tú no vas a verlo negociar nunca, ni los rusos, ni una potencia. Primero se pegan un tiro antes de negociar, aunque tengan mucho en juego. Ahora, tú ves a Colombia negociando en secreto, se dice, pero y esto también se mostró negociando con Pablo Escobar. Pablo Escobar ofreciendo pagar la deuda externa de Colombia. Cosas así que podrían estar pasando, podrían estar replicándose. No sé, lo vemos, yo creo que la dictadura más fuerte, o las dos dictaduras más fuertes en Latinoamérica están siendo Nicaragua y Venezuela. Pueden haber mucho movimiento ahí de drogas, si te das cuenta, son espacios estratégicos, claro. salida al mar, no hay tanto control, tienes toda la policía comprada, es como un sueño, por así decirlo, para Yo, el narco. yo sinceramente sí pienso que obviamente hay influencia del narcotráfico en las altas esferas políticas de varios países, probablemente en Ecuador o en la mayoría de los países de Latinoamérica, porque es una industria tan poderosa por la cantidad de plata que mueve que yo creo que habría que ser ingenuo para pensar de que no han movido la palanca en la parte política. O sea, seguramente ahí tiene que estar en alguna parte, Está seguramente. muy normalizado también, si te das cuenta, el problema de las drogas en toda Latinoamérica. Y también, si te das cuenta, y volviendo un poco a lo de Pablo Escobar, la historia de él, hubo una influencia en la región de cuidado sobre todo esto de la influencia del narcotráfico, porque, es decir, Estados Unidos se dio cuenta que donde más perdía dólares era sobre todo en el lavado de dinero, en el narcotráfico, en la cocaína. Los estados pasaron a ser rutas, es decir, nosotros Ecuador antes éramos un paso solo de ruta, ahora somos inclusive de producción, porque mira cómo se han instalado bandas de México, bandas de otros lados. Es un problema que ya dices, ok, no es de solo un estado, es de toda Latinoamérica, por así decirlo, varios estados, y no has visto, por así decirlo, una cooperación. No vemos como que tanto los estados diciendo, ok, tenemos un problema que nos afecta absolutamente a todos, cada quien trabaja a su manera. Entonces, cada quien nada o ara en el mar con su propia fuerza. Y queda la duda, ¿no? Queda la duda que no se ha hecho por falta de iniciativa o no se ha hecho a propósito porque hay una influencia ahí. Que sí, te das cuenta, ahora yéndonos siempre en el peor de los casos,
porque no podemos decir esta es la realidad sin tener como que las pruebas o las auditorías, pero digamos en Venezuela nuevamente. Digamos que Venezuela, de verdad, todo lo que se dice es cierto y es un narcoestado. ¿Tú te imaginas la plata que se mueve en un país como Venezuela? Es decir, donde tú no vas a tener problemas con los militares ni con la policía si tú ya tienes arreglado, vas a poder mandarlo desde Estados Unidos donde tú quieras por la posición geográfica de Venezuela. Eso sin mencionar que tienes como que una base. Ahora, acá en Ecuador tenemos muchos problemas por el narcotráfico. Mírenlo en las cárceles. Las cárceles son un ejemplo. Una locura. México igual. Yo tenía esto es una anécdota de un amigo que es mormón y que se fue a hacer una misión a México. Y que literalmente estaba fuera de su casa y que vio un secuestro ahí al frente. O sea, que vio, llegaron un carro, subieron a un man y vieron que él había visto. Y, o sea, lo vieron ahí igual con un vestido como van los mormones. Y le dijeron como que tú no viste nada, ¿verdad? Como que, no, yo Qué no vi loco. nada. Nada, yo no vi nada, yo no hablo ni español. Qué Y video. ya, pues, o sea, él como que lo dejaron tranquilo, la verdad, no sé si por mormón o la protección de Dios, pero igual sí se quedó asustado, decía, qué loco, o sea, al final Sí. plena luz del día en México, entonces como que Ahorita que dices México, y viste lo que pasó en el partido este fin de sí, semana. Ya. y Esa es una locura lo que pasó, y yo creo que, o sea, el nivel de violencia que se vio es tan alto que creo que es porque de cierta manera ya forma parte de la cultura esa violencia que viene a raíz del narcotráfico. Porque si tú ves, hay personas que no les gusta ver ese tipo de videos en los que se ve que hay gente pegando. Yo, por ejemplo, sí soy morboso en ese sentido. Y yo vi los videos y los videos tú ves que le están pegando 7 personas a uno. El que está recibiendo los golpes está tirado en el piso, todo ensangrentado, ya inconsciente, y le siguen pegando y los terminan desnudando. O sea, habían unas, no sé, 10 personas en las gradas, en la parte de afuera, en la cancha, en varios sectores que estaban desnudas, lanzadas, inconscientes. ¿Ya? ¿Y quién hace eso de desnudarlos? Los claro, robarles narcotraficantes. todo. Entonces, te das cuenta que está metido ya en la cultura. O sea, ya en un estado mental violento, dices, tengo que pegarle y esta misión se cumple cuando yo lo desnude y lo deje tirado desnudo en el piso, ¿no? Entonces, me parece loquísimo porque te das cuenta que está ya instalado en la cultura. Oye, en México hay rumores muy fuertes en el sentido que sí, narcotráfico o hay mucho oculto en lo que pasó en Querétaro, que hay muchas cosas que incongruencias, que dices como que cómo pudo haber pasado todo esto, cómo no se pudo actuar rápido. Es raro. O sea, lo más alarmante es que también meten al Estado, es decir, dicen que, por ejemplo, que justo por el partido era en un lugar, en una ciudad opositora de AMLO, tampoco la policía actuó como debía actuar. O sea, hay rumores así, malas lenguas, pero a la final tú vas dándote cuenta que, o sea, como que hay muchas cosas que no dan sentido en el partido de Querétaro y ves mucha violencia. O sea, fue una conmoción a nivel internacional. Hubo un tema muy conflictivo. Incluso estoy viendo cómo escribir de ello en un artículo. Estoy pidiéndole opiniones a amigos que se han graduado de directores técnicos, porque como te digo, a mí me gustó el fútbol a los 18 años. Yo no sé tanto de historia de fútbol. Sé un poco así, he investigado o he visto videos viejos, pero como que te diga que yo me sé quién ganó el Mundial de 2002 o 2006, yo no te voy a decir, la verdad, tal vez no te diga. Yeah. Entonces me pido que me den sus diferentes opiniones mis amigos que sí saben de fútbol. Y la verdad que todos están consternados porque por el nivel de violencia, es decir, yo, yo tuve una mala experiencia con las barras. Para mí las barras bravas no deberían existir. Es decir, no digo que no existan los fanáticos de un equipo. Yo soy barcelonista, pero no estaré en una barra brava, porque al final el de la barra brava ve a otra persona y es de otra barra y automáticamente lo odia. Sí, O sea, ya nace un odio de como que tú eres mi enemigo. claro.
cuando esta persona no te hizo absolutamente nada. Y la verdad, no dudo que los jugadores mataran por ti, la verdad. O sea, jugarán por ti, te meterán todos los goles que tú quieras y te darán muchas alegrías, y entiendo esa sensación, pero no van a matar por ti. Entonces hay un sinsentido de cómo tú estás Claro. literalmente golpeando, desnudando, incluso matando a personas por un logo, ¿no? Que es por un equipo, lo que, no sé, me parece loquísimo. Y que tal vez debía tener las sanciones que muchas personas pedían que se eliminaran las barras. La sanción, no sé si viste, pero era que no fueran a partidos durante 3 años. O sea, es decir, la En barra México. que, ajá, el equipo que fue más violento, por así decirlo, que hizo más cosas, tiene prohibido 3 años. El otro creo que es 6 meses. Y tienen prohibido tanto de local como visitante. Es decir, no Pero las pueden ir a... barras No también. todos, no van a jugar con aficionados. Creo que era para todos, la verdad. Sobre todo porque ya es un tema de que no puedes tampoco distinguir tanto o controlarlos. Ya demostraron que no tienen control sobre este problema cultural. Y Sí. puede que nosotros lleguemos a algún punto ahí. Es decir, no estamos tan lejos de eso, o en Argentina o en Brasil. Yo creo que deberían de ser más fuertes las repercusiones a estos clubes. Debería ser algo que realmente duela, porque 3 años sin fanaticada, sí, pero no es algo realmente impactante. A mí, la medida que se tomó acá en Ecuador en el clásico Barcelona-Emelec, jugar sin hinchada visitante, me parece correcta, me parece buena. ¿Qué Claro. experiencia tuviste tú? ¿Tuviste una mala Mira, experiencia? sí, mira, es que una vez yo fui estaba con unos amigos, ¿no? Y era de la época de estudiante, aún estaba en la universidad. Y bueno, yo estudié en Quito y acá me topo de mala suerte o querían pegarme unos de la Muerte Blanca, que era la barra brava de la liga, porque me escucharon costeño, mi mamá es costeña y mi papá es serrano, tengo como que una mezcla, pero acá en Quito me cogen más como costeño. Yo también me identifico como esmeraldeño, pero bueno. La cosa es que Pero ellos tú pensaban que yo naciste, era tú naciste en en Esmeralda. Esmeraldas. Sí. Pero igual tengo como que un poco de acento serrano por esto que te digo de mi familia de acá. Pero ellos pensaban que yo era de la sur oscura. Y literalmente como que me empezaron a caer, literalmente como 6 personas, por únicamente pensar que yo era de la sur oscura y así, que ni sé qué, que... De la nada, sin que les digas Ajá, que nada. guayaco, que ni sé cuánto. Es decir, ni siquiera me creyeron esmeraldeño, yo como que, pues, entiendo. Pero literalmente, o sea, yo traté de defenderme como pude, pero literalmente si no salí peor de esa situación, fue porque un tipo, un guardia que había cerca ahí y que tenía un teaser, como que esto que sí les permite tener a los guardias, lo hizo sonar muy cerca, entonces como que ellos se dispersaron al escuchar como que el sonido fuerte del teaser. No. Y ahí medio como que ya pude como que librarme, ya llegó como que un conocido que también era de la liga, como que un amigo en común, y él como que pudo como que medio apartarlos ahí. Pero sí fue una historia muy complicada que me hizo darme cuenta que, o sea, las barras, en serio, nace un odio únicamente por creer que Irracional. eres, o por saber que eres de otro equipo, otra barra. Y esto no digo que solo sean los de la Muerte Blanca, sí, capaz también los de la Sur Oscura o los del Boca Esposo. Entonces, la verdad, Claro, acá hubo una yo creo que muerte. Acá en Guayaquil hubo una muerte de un niño hace, no sé, tal vez unos 15 años, no me acuerdo, entre 10 a 15 años. De la sur oscura lanzaron un proyectil al sector donde estaba la barra de Melec y se fue una suite y le pegó a un niño en el pecho. Algo así fue, pero el niño murió. Eso fue fuertísimo. Y fue uno de los detonantes para que después se tomen, fue una de las cosas que se tomaron en cuenta para que después se tomen la medida de separar las barras. que tú te das cuenta, ya, imagínate que un niño, una vida, todo un potencial se haya perdido por un odio irracional. Es decir, me parece loco esto, incluso en más cosas, en el odio irracional entre políticos, en personas que literalmente una bandera o sentirte en un grupo hace que odies al opositor, cuando en verdad no te hizo absolutamente nada.
Claro. Yo entiendo muy bien, y es lo que te dije al principio, me gusta hablar con gente que no piensa como yo. Tengo muchos amigos que son muy extremistas en sus pensamientos, pero me gusta al menos tratar de entender por qué piensan como tal y que no me odien porque yo piense distinto ni yo odiarlo. Es decir, lo ves en el fútbol, en la política, en absolutamente La todo. religión. La religión, y eso ya es, creo que el ejemplo más histórico de todo el mundo. Imagínate, eh, no sé, imagínate cómo fue el choque cultural antes de la globalización, antes de que nosotros supiéramos que hay distintas religiones y ya, cada quien cree en lo suyo. ¿No? Antes se mataban, loco, o sea, tú tenías a los cristianos matándose incluso con los vikingos, estaban los rusos que se empezaron a convertir en cristianos, que igual mataban a otros cristianos, entonces tú ves como que la religión también es un claro ejemplo de como que si tú tienes otro Dios, pues mereces morir. Sí. Sabes que eso es lo que más me parece interesante. Si analizas el tema político, el tema económico, el tema de la religión, al final del día, si te vas a profundidad, se trata del comportamiento humano. Se trata de cómo funciona el ser humano y cómo pueden llegar a tener estas posturas tan firmes que hacen actuar a las personas de manera irracional, de manera ¿Sabes? ilógica. A mí me dio mucha curiosidad algo en ese sentido, que decía que el dolor más fuerte del ser humano, de un ser humano, es cambiar de opinión. Es decir, quitarse la camisa de su ideología o de su equipo o lo que sea, decir, me equivoqué. ¿Sabes qué? Pasé 15, 10, 20, 40, 60 años equivocado. O sea, decir eso pues, puede sonar sencillo, es decir, me equivoqué, pero cuando te lo pones a pensar en serio, decir, chuta, promulgué estas ideas, o peor aún, le eduqué a mi hijo estas ideas y al parecer estaba equivocado. Entonces, el dolor más fuerte, en verdad, de una persona es quitarse el bloqueo mental, el sesgo. Entonces, a veces, por eso que te digo, a veces es bueno conversar con distintas personas. A veces tal vez entiendas por qué piensan así e incluso tú cambias tu opinión Claro. y de una manera sana. Yo en lo personal, hay miles de cosas así, de temas fundamentales, políticos, religiosos, que he cambiado de opinión a lo largo de los años. Bueno, yo en lo personal pienso que es bueno llegar a cambiar de opinión, porque si cambiaste de opinión es porque estudiaste, analizaste, entendiste, pero no sé, o sea, cada persona, a una persona que les cueste, ¿no? Para citar otra vez a alguien, se llama Diego Rosarín, es alguien, si no estoy mal, mexicano. Es mexicano, sí lo vi. Sí, también participa en podcast muy bueno. Él decía, ¿ustedes creen que yo leo tanto para no cambiar de opinión? Es decir, tú tienes que empezar a leer o conocer diferentes visiones, porque tú dices, ok, estoy nutriendo todos los caminos o visiones de la vida. Es decir, tengo un mayor panorama y ahí puedo tener un análisis mucho más prudente, mucho más certero. Para mí no existe por eso la objetividad. Es decir, tú puedes, y esto citando a un periodista llamado Fabricio Vela, él decía tú, lo que como un buen periodista cita hechos, comunica a base de hechos, porque la objetividad no es algo muy real, es muy irreal de hecho, porque tú a la final siempre tienes una opinión y tal vez inconsciente o inconscientemente publicas más cosas de un tema que de otro. No está mal, a la final tú estás generando el contenido. Pero lo que está mal es que tú informes o promulgues cosas sin comprobar que sean información certera, sin haber investigado, sin haber comprobado. Entonces, ahí es cuando nosotros deberíamos preocuparnos en verdad, la verdad. Claro, de acuerdo, de acuerdo. Oye, Fabricio, tú eres columnista de Diario La Hora. Sí. Chévere. Y, o sea, ¿qué tal esa experiencia? O sea, ¿cómo escoges el tema? ¿Cada cuánto tiempo publicas? ¿Cómo lo preparas? Y a ti personalmente, ¿qué te llevas de eso? O sea, esa experiencia de preparar el tema, publicarlo, que haya gente que te pueda leer, ¿qué te genera a ti también? Bueno, la verdad,
primero entré a la hora mandando un artículo, es decir, yo quería hablar un tema de mi ciudad en específico que me molestaba, y siempre pensé que había temas en Esmeraldas que no se sabían, que no se comunicaban, que no había quien dijera esto está pasando aquí. Entonces quise hacer como que esa voz a través de mis letras, pero también analizaba de otras cosas, ¿no? Pero nace entonces de un artículo que yo quise hacer de una ciclovía que eliminaron en Esmeraldas y que nunca se hizo o se rehizo el proyecto. Es decir, vino un alcalde, puso una ciclovía, vino otro alcalde y dijo esto no debe estar aquí, y se perdieron como $250,000 en inversión en que 4 años, así como que son cosas que de poco tú vas diciendo esto importa. O sea, por Entonces fui, iniciativa propia, hiciste el ajá, artículo y lo enviaste. lo envié, y el entonces editor de ese entonces, Manuel González, él no me aceptó el artículo, me lo corrigió, es decir, estás fallando en esto y en esto y esto, deberías mejorarlo así, pero si lo mejoras bien, te lo acepto. Entonces, yo aprecié igual las críticas porque no eran un sinsentido, eran críticas constructivas, que yo en verdad sí había fallado con, yo qué sé, errores de novato, yo qué sé, pero fui aprendiendo y él ya me aprobó ese artículo, salió, me ofreció escribir semanalmente. Al principio escribía semanalmente, ahora escribo como quincenal, porque ya la verdad sí los temas se van acabando en cierto sentido. Es un poco complicado escribir cada semana, sobre todo porque escribo para otros medios, entonces no solo es un artículo por semana, sino son un poco más. Entonces, Pero a ti te gusta escribir, o sea, tú tienes esta vocación de escribir. yo lo llamo sobre todo vocación porque no gano, por ejemplo, laboran o muchos periódicos desde la pandemia, no están pagando a los columnistas porque, bueno, fue muy afectado todo lo Claro. que fue las imprentas, pasó mucho a la digitalización. Entonces, sí me nace por esta pasión a escribir, a comunicar ideas, a analizarlas, a debatirlas. Y sobre todo, como te digo, que se conozca cierta voz en temas de esmeraldas, en temas de coyuntura internacional, que la gente entienda. Es decir, también quiero que la gente sea más política. Entonces, empiezo a escribir cosas que sean políticas, pero que también sean un poco graciosas para que no sea tan difícil el entenderlas. Ya. Porque esa es más la cosa. La verdad, veo mucho contenido que es súper light, o sea, es full gracioso, full de referencias pop, y van creciendo muy rápido. Ujú. Hay páginas muy buenas como Tinta Digital, creadoras de contenido como Un Café con la Politóloga o Ariana Tanca, que también son muy buenas generadoras de contenido. Y tú vas viendo como que esta forma de hablar de política sin que suene aburrido, porque yo muchas veces hablo con gente de mi familia y les estresa. Y otras veces ya no, otras veces ya tienen que, como te digo, como tu amigo que Claro. pide información de las propuestas. Es decir, cuando ya es el momento clave, sí empiezan a informarse. Pero sí, la experiencia fue grata, loco, la verdad. Es grata, mejor dicho, porque estás creciendo un poco, creciendo, y me ha abierto puertas en el sentido de que he conocido más personas, más columnistas, vas apreciando un poco más ese trabajo. Pero es algo muy, muy bueno, la verdad, y aprecio mucho que el editor de ese entonces me haya dado una oportunidad, porque en ese entonces tenía creo que 20, apenas iba a cumplir 21 en un tiempo, entonces no creo que muchos darían esa oportunidad a alguien tan joven, la verdad, de Claro, hacer análisis políticos. claro, claro. Sí, Y es la, algo... la preparación para el artículo, o sea, ¿cómo la haces? ¿Tienes que hacer una investigación o es más Eh, hablar con sí, más personas? no. O sea, hablo con más personas cuando yo siento que el tema es muy complejo, complejo en el sentido como que te digo de fútbol. Yo no sé tanto de fútbol, entonces por eso, para no escribir cosas que no son o nutrirme más, hago una investigación, sí, de documentos, noticias, etcétera, pero pido en este caso específico sí opinión de gente que se palpó del fútbol muchos años, que vive para el fútbol. Pero la mayoría de las veces sí son como que investigaciones propias. Pido ayuda cuando son temas que no siento que son mi especialidad neta. Ahí como que uno tiene que reconocer que necesita ayuda. Ok, ok. Oye, Fabricio, y para ya ir cerrando, otra cosa que quería preguntarte, tú formas parte de Jóvenes Creo.
¿verdad? ¿Qué es exactamente Jóvenes Creo? ¿Qué hacen ahí? Como un Claro, mira, semillero. somos como que un frente que nos dividimos igual como en las otras directivas que son como que nacional, provincial, cantonales y también parroquiales si se forman. Y Jóvenes Creo es un grupo que reúne como que a jóvenes que quieren ser activos políticamente, activistas sociales o que quieren ayudar. Por ejemplo, nos dedicamos también a capacitarnos. Han habido escuelas de formación política donde hay ponentes de diferentes pensamientos o diferentes academias. Hacemos actividades sociales. Por ejemplo, hace poco acá con las fuertes lluvias en Quito, hubo esto de la lluvión en la Gasca, que fue este desplazamiento de lodo terrible que afectó a muchas personas. Grupos políticos en ese entonces tienen que actuar. Entonces nosotros nos organizamos, empiezan a hacer autogestiones y llegas con la ayuda que puedes ofrecer. Esto en diferentes partes del Ecuador. Y sobre todo también ves como una forma también de tener perfiles políticos que se criaron en casa, por así decirlo. Es decir, no son como otras personas que tal vez van a un partido para rellenar esta figura influenciable o influyente, o de hecho hay un problema acá en Ecuador que los partidos se compran. O sea, tú compras el lugar en tal candidatura y eso fue un tema que se trata de normar, porque tú ves esto es técnicamente estafa, prácticamente, porque no es un tipo que piensa en los ideales del partido, ni que se haya formado en el partido, y los partidos reciben dinero del Estado para darse a dar en la campaña. Entonces tú ves como que una especie de fallo en la lógica cuando ves que partidos se dan a la venta. Claro. Pero jóvenes, creo, para resumírtelo, somos un grupo de jóvenes, valga la redundancia, que quieran apoyar, que creen en el proyecto de Guillermo Lazo, por así decirlo, y que tratan de ayudar en lo que pueden con su autogestión o con sus actividades sociales. Ok, ok. Ahorita que mencionas al presidente, pregunta súper abierta, no es sencilla, pero lo que quieras ahí comentar. ¿Cómo ves la situación actual con el presidente? La gobernabilidad está complicada. Eh, ¿qué, qué, qué opiniones te vienen a estos meses que han pasado de la presidencia Claro, de él? han habido tanto éxitos como momentos difíciles, es decir, el gobierno arranca bien con el plan de vacunación, es decir, somos referentes a nivel mundial por el proceso rápido que se ha ayudado a que podamos salir sin tanto miedo. Si tú te das cuenta, ya no existe tanto ese pavor o resguardo, ya la gente como que ha aprendido a convivir con el virus y sobre todo ha habido un buen ritmo de vacunación. Ahorita el problema sería la gente que no se quiere vacunar. Ahora también está, por ejemplo, la crisis carcelaria. Vemos que es un tema que obviamente golpea al gobierno. Es un tema que también que escribí en el sentido que hay una institucionalización para mí del sicariato. Es decir, que esto no es por defender a Guillermo Lasso, es decir, este nivel de conflicto no se hace en unos meses. No, yo sé que es tal vez un argumento que no les gusta a muchos, pero cuando hay que hacer un análisis hay que igual tomar mucho en cuenta los años pasados, y esto no es para culparlo a Lenín Moreno o a Rafael Correa, pero nuevamente, o sea, tú ves que los problemas del narcotráfico dictan de la época incluso de Pablo Escobar, que son muchas décadas ya en el pasado, que ya estaba involucrado Ecuador como un camino de droga. Entonces ves que hay años y años que carteles se fueron afianzando aquí en el país. Y ahorita, por ejemplo, en las cárceles yo veo muy mal que estén en bloques. No sé si estoy en un correcto análisis o no, pero si tú te das cuenta, muchas de las bandas tienen su propio bloque, tienen como que X banda tiene 3, X banda tiene 2, X banda tiene 1, pero tú ves que tienen como que una capacidad de comunicación y organización tremenda. Y no los culpo, es decir, tienen como mini cuarteles en una cárcel. ¿Cómo no se van a poder organizar y hacer motines fácilmente?
Entonces, eso por hablando de las crisis carcelarias. Ahora también está lo de la asamblea, que es un frente difícil en el sentido que ahorita ves a UNES, Pachacutic, a y al Partido Social Cristiano, siendo como una especie de oposición a los proyectos del oficialismo, de creo. Es decir, lo viste en la reforma tributaria, lo viste en la ley de creando oportunidades, en la ley de inversiones, que me parece muy loco que literalmente había un asambleísta de Pachacuti que criticó y dijo que no iba a votar a favor del proyecto de inversiones, aunque si fuera publicado. Es decir, no se sabía ni qué decía el proyecto y ya lo estaba rechazando. Y tú ves como que Claro, nuevamente lo que dijimos, que un tú sesgo. tienes otra bandera, te odio y punto. Ujú. Es decir, yo no digo que esté mal que critiques el proyecto o X proyecto, pero es la base de una opinión Exactamente. argumentativa. Y tú ves eso que a la final dificulta a la gobernabilidad del gobierno, porque tú no dejas pasar proyectos que venían del plan de gobierno, que venían en las propuestas, y no las dejas pasar no porque te parezcan inadecuadas, sino porque simplemente vienen del gobierno. Cosa que me parece objetivo, bueno, no objetivamente porque ya te dije que estaba mal hablando objetivamente, pero me parece que está mal. Nuevamente porque estás sin argumentos criticando algo. Creo que esos tres puntos son muy fuertes, es decir, plan de vacunación, la crisis carcelaria y la asamblea. Esas son las cosas que están como que afectando para bien o para mal al gobierno. Bueno, esperemos que le vaya bien. Esperemos que le vaya bien. Que se puedan dar las cosas bien, porque al final del día va a repercutir en todos los que vivimos aquí en Ecuador. Bueno, Fabricio, millón gracias, ya para no quitarte más tiempo, gracias por tus comentarios, por compartir, por darte el tiempo. Ha sido un No, gusto. tranqui. Muchas gracias a ti, de hecho, Manuel, por invitarme. Espero que te vaya muy bien en este podcast. Es una gran idea, es un gran espacio. Y fomentar este tipo de espacios. Creo que es una de las oportunidades de que seamos más activos, que cualquiera sea más activo. Hablando entre panas, es como se logra que la gente Sí, medio se entere de cosas. Pero muchas sí. gracias a ti por la invitación.